Si un día abres la cocina y te das cuenta de que la mayoría de los alimentos no se pueden usar cuando los necesitas con urgencia, ¿qué harías? Mucha gente cree que ya está bien preparada, pero la realidad es que no pocos alimentos se estropean antes de ser utilizados. El frigorífico puede parecer lleno, pero después de solo unos días, muchas cosas ya no tienen valor. En este contenido descubrirás 12 tipos de alimentos con una capacidad de conservación extremadamente larga, incluso durante años. Lo importante no es solo cuánto duran, sino si aún podrás comprarlos cuando el mercado fluctúe. Cuando la demanda aumenta repentinamente, estos productos suelen desaparecer muy rápido de las estanterías. En especial, hay uno muy común en todos los hogares que suele almacenarse de forma incorrecta, haciendo que su calidad se degrade más rápido de lo que imaginas. Mira bien para no quedarte desprevenido. 12. Carne enlatada y pescado enlatado. Imagina un día con un corte de electricidad prolongado, cuando el frigorífico deja de funcionar y los alimentos frescos empiezan a estropearse en pocas horas. En ese momento, aunque tu cocina parezca llena, la mayoría de lo que hay se volverá inútil rápidamente. Y es precisamente en esa situación donde la carne y el pescado enlatados marcan la diferencia entre tener comida o no tener nada que comer. Los productos enlatados pueden conservarse entre 5 y 10 años, incluso más si el envase permanece intacto. Esto se debe a un proceso de producción cerrado. Los alimentos se sellan completamente y se someten a altas temperaturas para eliminar bacterias y oxígeno. Gracias a ello, el contenido se mantiene estable durante mucho tiempo sin necesidad de refrigeración. Su mayor ventaja es la comodidad. No requieren cocinar, ni electricidad, ni agua. Basta con abrirlos y se pueden consumir de inmediato. En situaciones de emergencia, cuando no puedes cocinar, son una de las pocas fuentes de alimento que puedes usar al instante. Desde el punto de vista nutricional, la carne y el pescado enlatados aportan proteínas esenciales para mantener el cuerpo. Una pequeña lata de pescado puede proporcionar unos 20 gramos de proteína, equivalente a una comida básica. Además, el pescado contiene omega 3 y calcio, que ayudan al corazón y a los huesos, especialmente útil para personas mayores. Sin embargo, precisamente por su practicidad, cuando el mercado sufre cambios, estos productos suelen ser acaparados rápidamente, reduciendo la oferta en poco tiempo. Cuando todo el mundo reconoce su valor al mismo tiempo, ya no es fácil encontrarlos. Su almacenamiento es sencillo: mantenerlos en un lugar seco, fresco y alejado de altas temperaturas. Lo más importante es revisar el estado de la lata. Si está hinchada, oxidada o muy abollada, no debe consumirse bajo ninguna circunstancia, ya que puede ser peligroso. Al comprarlos, conviene elegir productos con ingredientes simples, bajos en sal y con pocos aditivos. Un envase resistente protege mejor los alimentos durante el almacenamiento a largo plazo. Un error común es pensar que los alimentos enlatados duran para siempre sin necesidad de revisarlos. En realidad, lo importante no es el tiempo, sino el estado del envase. Una pequeña corrosión puede comprometer la protección sin que te des cuenta. La carne y el pescado enlatados pueden no ser la opción más atractiva, pero cuando no hay otras opciones, son lo que todavía puedes consumir. Si se va la luz durante varios días, ¿realmente tienes comida o solo cosas que se estropearán antes de que puedas usarlas? 11. Pasta seca. La pasta suele considerarse un alimento barato y común, pero en realidad se parece más a una reserva silenciosa que a un alimento cotidiano.
En comparación con muchos productos de la cocina que se estropean fácilmente, la pasta seca puede durar mucho tiempo, entre 10 y 20 años, incluso más si se conserva correctamente. La razón es que casi no contiene humedad, lo que dificulta el desarrollo de bacterias y moho. Desde el punto de vista nutricional, la pasta aporta carbohidratos, una fuente básica de energía que ayuda al cuerpo a mantenerse activo, conservar el calor y evitar el agotamiento en periodos de escasez. Cuando el suministro de alimentos es limitado, los carbohidratos dejan de ser algo secundario y se convierten en lo que te permite seguir funcionando. La mayor ventaja de la pasta es su estabilidad y facilidad de uso. No requiere condiciones complicadas. Con solo agua y una fuente de calor, puedes preparar una comida sencilla pero suficiente. No destaca por su sabor, pero siempre está disponible cuando la necesitas. Para conservarla correctamente, conviene guardarla en recipientes herméticos, en un lugar seco y alejado del calor. Se pueden añadir hojas de laurel o guindillas secas para evitar insectos, un método simple pero útil para el almacenamiento a largo plazo. Al comprar, es mejor elegir pasta hecha de trigo duro, que suele tener un color amarillo pálido natural. Las variedades demasiado blancas o muy baratas tienden a absorber humedad con mayor facilidad, reduciendo su tiempo de conservación. Un error común es dejar la pasta en su envase original, como bolsas de papel o plástico fino. Basta una pequeña cantidad de humedad para que se enmohezca sin que te des cuenta hasta que ya no se pueda utilizar. La pasta no es algo que necesites usar de inmediato, pero siempre está lista cuando la necesitas. Y en momentos en que la demanda aumenta repentinamente, alimentos simples y fáciles de almacenar, como este, suelen desaparecer muy rápido de las estanterías, dejando pocas opciones disponibles. 10. Miel. Hace miles de años, cuando se excavaron antiguas tumbas en Egipto, se encontraron recipientes de miel que seguían intactos. No estaban estropeados. No tenían moho e incluso podían consumirse después de más de 3000 años. Esto demuestra que la miel es uno de los pocos alimentos que pueden permanecer prácticamente inalterados con el paso del tiempo. La miel no tiene una fecha de caducidad en el sentido habitual. Gracias a su muy bajo contenido de agua, su alta acidez y sus propiedades antibacterianas naturales, los microorganismos difícilmente pueden desarrollarse, lo que le permite conservarse por sí sola durante largos periodos si se almacena correctamente. No es solo un alimento. La miel también aporta energía rápida, apoya la salud y puede utilizarse en el cuidado personal. Precisamente por esta versatilidad, cuando la demanda aumenta, suele agotarse rápidamente. Sin embargo, muchas personas cometen el error de guardarla en el frigorífico. Las bajas temperaturas hacen que se cristalice más rápido, volviéndose espesa y difícil de usar, cuando en realidad no necesita refrigeración. La mejor forma de conservarla es a temperatura ambiente, en un recipiente hermético y protegida de la luz directa. Así, puede mantener su calidad durante mucho tiempo. Al comprar, es preferible elegir miel pura y poco procesada. La miel auténtica no suele ser completamente transparente y puede cristalizar con el tiempo. Esto es un proceso natural, no un defecto. El problema no está en el tipo de miel que eliges, sino en cómo la conservas. No es un alimento que necesite frío, sino uno que ya es estable por naturaleza. 9. Maicena. Una pequeña cantidad de humedad es suficiente para arruinar toda la maicena que has almacenado durante mucho tiempo. Puede sonar exagerado,
pero es una realidad que muchas personas solo descubren cuando ya es demasiado tarde. Un estudio muestra que la maicena puede conservarse durante años si se mantiene completamente seca. La razón es clara. Casi no contiene grasa y tiene un nivel de humedad extremadamente bajo, lo que dificulta el desarrollo de bacterias y moho. Gracias a estas características, la maicena no necesita refrigeración ni condiciones complicadas. Solo evitando la humedad, puede mantener su calidad estable durante largos periodos. Desde el punto de vista nutricional, es una fuente de carbohidratos puros que proporciona energía rápida al cuerpo cuando es necesario, especialmente en momentos de escasez de alimentos o cuando el cuerpo está debilitado. Sin embargo, el valor de la maicena no se limita a la alimentación. Es un ingrediente muy versátil en la cocina. Se utiliza para espesar sopas, salsas o dar textura a muchos platos. Además, en algunas situaciones también puede emplearse para absorber la humedad, calmar la piel o incluso sustituir ciertos productos de cuidado personal cuando es necesario. Precisamente por esta versatilidad, cuando el mercado sufre cambios, ingredientes básicos como este suelen ser comprados en grandes cantidades, no porque sean raros, sino porque sirven para múltiples usos, lo que hace que la demanda aumente de forma repentina y desaparezcan rápidamente de las estanterías. Para conservarla correctamente, es recomendable transferir la maicena a un recipiente hermético justo después de abrirla. También se puede añadir un desecante para mantener un ambiente seco. Evita colocarla cerca de zonas con vapor o altas temperaturas. Una regla simple pero importante es mantenerla siempre en un lugar fresco, oscuro y seco. Al comprar, es mejor elegir productos puros, con pocos ingredientes. Cuanto más simple sea, mayor será su capacidad de conservación. Las variedades con aditivos suelen ser menos estables con el tiempo. El mayor error es pensar que, como dura mucho, se puede almacenar de cualquier manera. En realidad, basta un poco de humedad para que la maicena se apelmace y pierda su utilidad. Lo más preocupante es que puede que no lo notes hasta que la abras. La maicena no exige mucho, solo necesita una condición: mantenerse seca. Y cuando llegue el momento de usarla, lo importante no es si la tienes o no, sino si la has conservado correctamente. 8. Café instantáneo. Hace años, en un antiguo almacén, se encontraron cajas de café instantáneo olvidadas durante casi 30 años. Al abrirlas, el aroma seguía presente y, al prepararlo, aún se podía consumir. Ya no era perfecto como al principio, pero suficiente para mantener a una persona despierta cuando lo necesitaba. El café instantáneo no es lo primero en lo que la gente piensa al hablar de almacenamiento a largo plazo. Pero en realidad, si está bien sellado, puede conservarse entre 20 y 30 años. Gracias al proceso de liofilización, casi toda la humedad se elimina, lo que impide el desarrollo de bacterias. Esto permite que el producto se mantenga estable durante mucho tiempo. Sin embargo, su verdadero valor no está en que se pueda consumir después de tantos años, sino en su capacidad para ayudarte a mantenerte alerta cuando más lo necesitas. El café no es solo una bebida, sino una herramienta mental. La cafeína estimula el sistema nervioso, reduce la fatiga, aumenta la concentración y mantiene la mente clara. En situaciones de estrés o falta de sueño, esto puede marcar la diferencia entre actuar correctamente o cometer errores. Hay una realidad simple: puedes soportar el hambre durante un tiempo, pero si pierdes la lucidez, las consecuencias pueden llegar muy rápido. En periodos de inestabilidad,
Cuando la presión aumenta y el descanso es limitado, la necesidad no es solo comer, sino mantener el estado mental. Cuando muchas personas se dan cuenta de esto al mismo tiempo, el café instantáneo suele comprarse en grandes cantidades rápidamente. No porque sea escaso, sino porque la demanda se dispara. Para conservarlo bien, es fundamental evitar completamente la humedad. Después de abrirlo, conviene guardarlo en un recipiente hermético, preferiblemente de vidrio, y añadir un desecante si es posible. Incluso una pequeña cantidad de vapor puede hacer que el café se apelmace y pierda su aroma. Al elegirlo, es mejor optar por el café liofilizado para garantizar calidad y estabilidad a largo plazo. Cuanto más hermético sea el envase, mejor será su conservación. Un error común es abrirlo muchas veces sin cerrarlo bien o dejarlo en lugares húmedos. Puede que no se estropee de inmediato, pero perderá aroma y efectividad sin que lo notes. Lo especial del café instantáneo no está en su valor nutricional, sino en que te ayuda a mantener la claridad mental cuando todo a tu alrededor se vuelve difícil de controlar. Si un día tienes que permanecer despierto durante horas para resolver una situación importante, ¿estás seguro de que te has preparado lo suficiente? 7. Avena. La mayoría de las personas no carece de alimentos, simplemente los estropea antes de poder usarlos. La avena es un ejemplo claro. Si se conserva correctamente, puede durar entre 20 y 30 años. Pero en la práctica, muy pocos lo consiguen, no porque la avena sea poco resistente, sino porque se almacena mal desde el principio. La avena no es completamente inmune al deterioro. Contiene una cantidad natural de aceites, y precisamente esto hace que pueda volverse rancia si se expone al aire, al calor o a la humedad durante mucho tiempo. En pocas palabras, es duradera, pero necesita condiciones adecuadas para mantener su calidad. Desde el punto de vista nutricional, la avena aporta carbohidratos complejos que liberan energía de forma lenta y constante. Esto ayuda al cuerpo a mantener la resistencia durante varias horas, en lugar de provocar picos y caídas rápidas, como ocurre con los azúcares simples. Es una gran ventaja cuando los alimentos escasean. Además, contiene fibra soluble como el beta-glucano, que favorece la digestión, ayuda a controlar el azúcar en sangre y es beneficiosa para el corazón, especialmente importante para personas mayores. En condiciones normales, la avena es solo una comida sencilla, pero cuando las opciones se reducen, se convierte en una base energética que te permite seguir funcionando. Solo necesitas agua e incluso en algunos casos ni siquiera es necesario cocinarla para consumirla. Cuando la prioridad pasa a ser la conservación a largo plazo, alimentos fáciles de consumir y digerir como la avena suelen comprarse de forma constante y rápida. No de manera masiva, pero sí lo suficiente como para que el suministro disminuya gradualmente con el tiempo. La forma de almacenarla no es complicada, pero a menudo se pasa por alto. La avena debe guardarse en recipientes herméticos, lejos de la luz y del calor. Un método eficaz es ponerla en el congelador durante unos días antes de almacenarla a largo plazo para eliminar posibles insectos, y luego mantenerla en un lugar seco. Al comprar, es mejor optar por variedades menos procesadas como rolled oats o steel cut. Las versiones instantáneas suelen tener una vida útil más corta. Un error común es dejarla en su envase original y colocarla en un lugar cálido, lo que hace que su calidad se degrade poco a poco sin que te des cuenta. La avena no es difícil de conservar, pero sí es uno de los alimentos que más fácilmente se almacena mal.
El problema no es si la tienes o no, sino si la has guardado correctamente. 6. Harina integral. En el pasado, las personas no priorizaban almacenar harina, sino conservar el grano entero. Esta elección les permitía guardar alimentos durante largos periodos, sin preocuparse por su deterioro. La harina integral se puede almacenar, pero no es tan duradera como el grano de trigo. Una vez molida, el salvado que contiene aceites naturales comienza a oxidarse, lo que hace que su calidad disminuya con el tiempo. En cambio, el grano entero puede durar décadas si se mantiene seco y bien sellado. El valor de la harina no está solo en consumirla directamente, sino en su capacidad para crear alimentos. A partir de un ingrediente básico, puedes hacer pan, pasta y muchos otros productos esenciales. Esto te da autonomía, en lugar de depender completamente de alimentos ya preparados. Desde el punto de vista nutricional, la harina integral aporta carbohidratos, algo de proteína y fibra, ayudando a mantener una energía estable. No es una fuente perfecta de nutrientes, pero cumple un papel fundamental cuando las opciones son limitadas. Cuando la tendencia cambia hacia la autosuficiencia alimentaria, ingredientes como la harina y los granos suelen comprarse en grandes cantidades, lo que reduce rápidamente su disponibilidad. Para conservarla correctamente, debe mantenerse en recipientes herméticos, protegida de la luz, el calor y la humedad. Para almacenamiento a largo plazo, es mejor optar por el grano entero y molerlo cuando sea necesario para garantizar la mejor calidad. Al comprar, conviene elegir productos poco procesados o directamente el grano entero en lugar de harina que lleve tiempo almacenada. Un error común es pensar que la harina se conserva igual que el arroz, cuando en realidad es más propensa a estropearse si no se controlan bien las condiciones. La diferencia clave de la harina es su capacidad para ayudarte a crear alimentos, no solo a consumirlos. La pregunta es, ¿estás eligiendo la comodidad inmediata o la autosuficiencia a largo plazo? 5. Leche en polvo. Cuando las fuentes de alimentos frescos se vuelven inestables, alternativas como la leche en polvo suelen ser compradas muy rápidamente. Mucha gente aún piensa que la leche es algo que debe consumirse de inmediato y que pierde valor con el tiempo. Pero en realidad, eso solo es cierto para la leche fresca. La leche en polvo es una historia completamente distinta. Si se procesa y se conserva correctamente, la leche en polvo puede utilizarse durante unos 20 a 25 años, manteniendo la mayor parte de sus nutrientes. La razón es simple. Casi toda el agua se elimina durante la producción, lo que impide que las bacterias tengan un entorno donde desarrollarse. Gracias a esto, el producto se mantiene estable durante mucho tiempo sin necesidad de refrigeración. El valor de la leche en polvo no está en cuánto dura, sino en su capacidad de aportar nutrición cuando se necesita. Es una fuente de proteínas, calcio y vitamina D, elementos esenciales para mantener el cuerpo, especialmente en personas mayores. Cuando la dieta es limitada, un vaso de leche preparada puede ayudar a mantener la salud y evitar el debilitamiento. En condiciones normales, puede que no le prestes atención. Pero cuando otras fuentes de alimento no están disponibles, la leche en polvo se convierte en una solución simple y eficaz para complementar la nutrición. Su conservación es sencilla, pero muchos la hacen mal. Debe mantenerse bien cerrada, protegida de la luz y sobre todo de la humedad. Una vez abierta, hay que limitar su exposición al aire y usar siempre utensilios secos para extraer el polvo.
Al elegirla, las versiones con bajo contenido en grasa suelen ser más adecuadas para el almacenamiento a largo plazo, ya que son más estables con el tiempo. Un envase bien sellado también ayuda a prolongar su vida útil. El error no está en el producto, sino en la forma de usarlo. Basta con almacenarlo mal para que su calidad disminuya sin que te des cuenta. La pregunta es, si tuvieras que vivir varios días solo con alimentos almacenados, ¿tu cuerpo realmente recibiría la nutrición suficiente? 4. Legumbres secas. Una taza de legumbres secas puede aportar una cantidad de proteína equivalente a varios huevos, pero a un costo mucho menor. Su verdadero valor no está en lo baratas que son, sino en su capacidad de conservación. Pueden durar décadas si se almacenan correctamente. Las legumbres secas tienen muy baja humedad y casi no contienen grasa, creando un entorno en el que las bacterias difícilmente pueden desarrollarse. Gracias a esto, son una de las fuentes de proteína vegetal más estables para el almacenamiento a largo plazo. Cuando la carne deja de estar disponible, no solo ayudan a saciar el hambre, sino que también contribuyen a mantener la masa muscular y la energía. Desde el punto de vista nutricional, aportan proteínas, fibra y muchos minerales importantes. Al combinarlas con otros alimentos como cereales, pueden formar una dieta más equilibrada, ayudando al cuerpo a seguir funcionando en condiciones limitadas. En periodos en los que las fuentes de proteína se vuelven caras o difíciles de encontrar, las legumbres secas suelen comprarse más, no porque sean escasas, sino por su eficacia y estabilidad. Su uso es bastante versátil. Pueden prepararse como plato principal o combinarse con muchos otros ingredientes. Aunque no son la opción más rápida, sí son una solución fiable cuando otras fuentes de alimento ya no están disponibles. Para conservarlas bien, deben guardarse en recipientes herméticos, lejos de la humedad y del calor. Al comprarlas, es mejor elegir granos secos, uniformes y sin grietas ni señales de deterioro. Lo importante no es la comodidad, sino su capacidad para sustituir fuentes de proteína cuando sea necesario. Si la carne no está disponible durante varios días, ¿ya tienes una alternativa? 3. Azúcar blanco. Mucha gente piensa que el azúcar es algo que debe limitarse, pero desde la perspectiva del almacenamiento a largo plazo, es uno de los ingredientes más estables. El azúcar blanco prácticamente no tiene fecha de caducidad si se mantiene seco. No se estropea con el tiempo, solo cambia su estado físico, como apelmazarse o endurecerse cuando entra en contacto con la humedad. La razón está en su estructura. Tiene la capacidad de absorber humedad y crear un entorno en el que las bacterias difícilmente pueden desarrollarse. Este mismo principio se ha utilizado durante mucho tiempo para conservar alimentos como mermeladas o frutas en almíbar. En cuanto a su función, el azúcar proporciona energía rápida al cuerpo. Cuando estás cansado o necesitas recuperarte de inmediato, es una fuente de energía que se absorbe casi al instante. En situaciones de escasez de alimentos, esto te ayuda a mantenerte activo cuando ya no tienes muchas opciones. Además, el azúcar puede consumirse directamente, disolverse en agua o combinarse con otros alimentos para aumentar el aporte energético. También ayuda a prolongar la vida útil de muchos otros productos. Para conservarlo, basta con mantenerlo bien cerrado y alejado de la humedad. Un truco simple es añadir un poco de arroz seco al recipiente para ayudarse a absorber la humedad. Al comprar, es mejor elegir azúcar blanco granulado, ya que es más estable. Un error común es pensar que el azúcar endurecido está estropeado.
En realidad, basta con procesarlo de nuevo y sigue siendo perfectamente utilizable. 2. Vinagre blanco. El vinagre blanco común tiene una acidez de alrededor del 5%, y a este nivel puede inhibir o eliminar muchas bacterias en el entorno alimentario. Esto significa que no solo tienes un ingrediente de cocina, sino también una herramienta útil para mantener la seguridad de los alimentos. El vinagre prácticamente no tiene fecha de caducidad si se conserva bien cerrado. Gracias a su alta acidez y a que no contiene grasa, no crea un entorno favorable para el crecimiento de bacterias. Por eso, desde hace mucho tiempo se ha utilizado para conservar alimentos antes de que existieran métodos modernos. El valor del vinagre no está en su aporte nutricional, sino en su versatilidad. Puedes usarlo para limpiar verduras, eliminar olores, desinfectar superficies o conservar alimentos para prolongar su vida útil. En muchos casos, mantener los alimentos en buen estado es más importante que tener más comida. Su uso es muy flexible. Basta con diluirlo para emplearlo en distintos fines. Al combinarlo con sal o agua, también ayuda a conservar los alimentos de forma más eficaz. Para almacenarlo, solo necesitas mantenerlo en una botella bien cerrada, alejada de la luz y del calor. No requiere condiciones especiales y se mantiene estable durante mucho tiempo. Al comprar, es mejor elegir productos simples, con pocos aditivos, para asegurar una mayor estabilidad. Lo importante es entender que el vinagre no es para consumir por cantidad, sino para ayudar a que lo que tienes dure más tiempo. 1. Arroz blanco. Si el sistema deja de funcionar durante unos días, la mayoría de los alimentos en la cocina empezará a estropearse. Pero hay algo que casi no cambia y puede sostenerte durante mucho tiempo: el arroz blanco. Un saco de arroz puede proporcionar cientos de comidas si se usa correctamente. Por eso, siempre se considera una base en el almacenamiento de alimentos. Cuando la situación se vuelve inestable, el arroz suele ser la primera opción por su estabilidad y facilidad de uso. El arroz blanco puede conservarse entre 25 y 30 años si se mantiene hermético, seco y protegido del aire. Durante el proceso de refinado se elimina la capa de aceite natural, lo que evita que se vuelva rancio como el arroz integral y le da una mayor vida útil. Desde el punto de vista nutricional, el arroz aporta carbohidratos que ayudan a mantener la energía básica. Aunque no es completo, al combinarse con otras fuentes como las legumbres, puede formar una base nutricional suficiente para mantener el cuerpo. Su preparación es muy simple. Solo necesitas agua y calor para obtener una comida. En condiciones limitadas, esta simplicidad se convierte en una gran ventaja. Para almacenarlo, es recomendable usar recipientes herméticos o bolsas al vacío, junto con absorbentes de oxígeno. Evita ambientes húmedos, ya que pueden provocar moho o la aparición de insectos. El arroz blanco puede no ser la opción más atractiva, pero es lo que te permite sobrevivir cuando otras fuentes de alimento ya no están disponibles. Los elementos de esta lista no son raros ni caros. Son comunes, incluso puede que ya estén en tu cocina. Pero el problema no es la cantidad, sino si seguirán siendo utilizables cuando los necesites. No te faltan alimentos, puede que te falten los que resisten el paso del tiempo. Mientras todo funciona con normalidad, esto pasa desapercibido. Pero cuando el sistema falla, no tendrás oportunidad de corregir errores. Prepararse no es acumular más, sino elegir mejor. A veces, la diferencia entre estabilidad y pánico está en cosas muy simples.
En la siguiente parte veremos otro grupo de alimentos, productos enlatados listos para consumir, sin necesidad de cocinar y con larga duración. Si todo cambia rápidamente, ¿te prepararás con antelación o esperarás hasta que ya no tengas opciones?